Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Floria y les traigo el último video del año. Sí, pasó un año. Siento que no grabé mucho contenido para este canal en este año. Otros años soy mucho más picada y semana a semana les traigo cosas. Pero este año hubo muchos cambios, hubo muchas dificultades en cuanto a las redes sociales, así que no estuve subiendo tanto contenido. Espero que el próximo año sí, espero que el próximo año este canal tome un sentido que a mí me convenza de verdad y con el que tenga muchísimas ganas de traer contenido. Y es que bueno, este año también tuve como un conflicto existencial de para dónde iba el canal, si me gustaba o no realmente seguir grabando las cosas como las grababa, o presentar el contenido como lo presentaba, porque me encanta hablar de libros, pero quizás hacía los típicos book tags y los típicos wrap-ups como o este formato de video que ya es muy conocido y quizás no iba para mi estilo de lectura, o no iba para lo que yo quiero presentarles. Quizás hoy en día leo libros muy diferentes o leo menos libros. Así que bueno, ya plantearemos cómo va a ser el canal el próximo año. Pero hoy toca terminar con el 2024. Así que les voy a hablar de mis lecturas de noviembre y diciembre. En noviembre sí leí varios libros y es que en octubre había leído muy poco. Creo que en octubre leí solamente un libro. Así que en noviembre me puse las pilas y leí 5 libros, pero lamentablemente pocos me gustaron de esos libros. El primero que leí fue El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Y fue un libro que me demoré en terminar porque de verdad era muy aburrido. No descubrí enseguida quién era el asesino, eso tengo que mencionarlo. Pero sí que fue muy aburrido, como sin ton ni son. No me interesaban los personajes, no me interesaba lo que les pasaba, ni siquiera me interesó cómo fue que ocurrió el asesinato. Bueno, básicamente para que entiendan, como típico libro de Agatha Christie, muere un hombre muy adinerado, en circunstancias sospechosas, aparece o es llamado Poirot, que en ese momento creo que estaba como jubilándose, y bueno, es un conocido del vecindario, entonces dicen, bueno, usted que es un detective tan famoso, ocurrió un asesinato muy sospechoso, no sabemos qué pasó, entonces lo solicitamos y él dice, bueno, está bien, no me gusta dejar como los crímenes sin resolver, entonces sí voy a tomar este caso y empieza a indagar a ver qué es lo que ocurrió y resulta que todas las personas cercanas al fallecido son sospechosas y tienen un móvil y tienen una razón muy particular cada uno para haber asesinado a ese hombre, ya sea porque querían la herencia o porque era un obstáculo para algo que querían hacer o porque sabía mucho y entonces querían silenciarlo. Bueno, cuestión, muchos son sospechosos y al final el asesino es como, sí, es original, pero me dio igual. O sea, no me sorprendió, porque no me enganché con la historia ni con los personajes. Así que, 2 estrellas. El siguiente que leí, ya les anticipo que leí 2 estrellas y media. No porque sea muy malo, sino porque me hizo sentir muy triste. Y ese libro fue La cabaña del tío Tom. Este es un libro que me regaló Tami para mi cumpleaños y es un clásico que yo tenía pendiente hace muchos años, pero es que me puso muy triste. Lo leí antes de entrar al trabajo y entraba con un humor horrible porque de verdad es muy racista. Obviamente ya sabía que iba a ser racista porque la historia nos cuenta la vida de los esclavos en distintas casas, ¿no? Con amos que algunos son más buenos, otros que les prometen la libertad y otros que son un desastre y que los ven como cosas. Entonces las escenas que nos muestran son terribles, las persecuciones, las ventas de esclavos y demás. Es muy triste, pero lo más triste es el final y la vida del tío Tom, que es un esclavo súper bueno, ya bastante mayor, o sea, no es jovencito, y es vendido debido a las deudas de su amo, que era muy bueno en una buena casa, le habían prometido la libertad y todo. Cuestión, lo tienen que vender. Lo tienen que vender y lo venden a un hombre que es horrible y nos va contando su camino a través de los años de cómo llegó, digamos, al final de su vida después de esta venta, ¿no? Y por todas las manos que pasó y las cosas que le ocurrieron, etcétera, etcétera. Pero es muy triste.
así que no me gustó mucho. Después sí leí uno que fue 4 estrellas y me solucionó un poco el mes, y fue Sindicato de Viudas, que es un libro que lo tuve como colaboración con Pan Publicaciones, y es un libro hermoso, y más allá de lo que es hermoso, les voy a mostrar la edición, porque miren lo que es la edición. Bueno, no puedo mostrarles bien, pero es como si fuera por momentos segmentos en donde es como una especie de revista, o donde tenés, por ejemplo, este que dice arme su propio difunto. O sea, hay muchísimo humor negro, eso sí, porque todo lo que nos cuenta es sobre, bueno, el camino que una mujer tiene que transitar luego de que su marido fallece. Todas las cuestiones legales, de sucesiones, de herencia, de obviamente la vida con ese duelo, ¿no? Después de esto, la sexualidad femenina, y también unos datos de color ahí a lo largo de la historia que tienen que ver con el concepto de viuda, de duelo, de mujer viuda, y cómo esto se veía en la Argentina, en la cultura, y cómo está arraigado en la cultura ciertas concepciones que tenían que ver como, bueno, tenían que vestirse de negro durante tantos años luego de que falleciera, no podían aparecer en sociedad después del fallecimiento de su esposo, todo tenía que ser dolor y sufrimiento. Y nos va contando cómo eso fue cambiando a lo largo de los años, y a veces nos va mostrando como algunos artículos, por así decirlo, donde no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como un segmento dentro del libro que se llama Charla de Mate, donde te va hablando sobre, bueno, sobre las cosas que de verdad van viviendo a nivel psíquico también estas mujeres, ¿no? Con esto que les decía, la sexualidad, el volver a empezar, la pérdida, el dolor, los hijos, bueno, todo lo que está ocurriendo alrededor del hecho. Y yo siento que es un poquito como darle humor a un tema súper triste, también darle visibilidad a algo que es un tabú y que muchas veces ni siquiera se toma en cuenta. Y también para darnos un poco de información de lo que ocurre a lo largo de la historia y en torno a este tabú. Pero también es como un abrazo para esas personas que están emprendiendo este camino, que están solas y que quizás no saben cómo dar esos primeros pasos. Y un poco este libro las asesora. Así que sí, fue un 4 estrellas, me encanta. Y además esta edición es preciosa. La verdad vale la pena comprarse libros en esta editorial. Después leí un libro que también estuve mencionando bastante en Instagram porque me gustó, es diferente y es parte de una editorial de la que estoy leyendo varios títulos porque siento que cuenta historias que de verdad me están llamando mucho más la atención que las que venía leyendo antes. Esa editorial es Anagrama y el libro es Las Gratitudes. A este libro le puse 4 estrellas y sí es bastante triste, pero a la vez nos deja como muchas enseñanzas y nos toca la parte emocional, las fibras más dramáticas, pero a la vez con un tono dulce y humorístico, entonces sí me pareció una historia muy linda. Este libro en particular nos cuenta la historia de una mujer que está presentando síntomas de afasia, por lo que todas las palabras se le van mezclando. Es una mujer que básicamente vivía de sus palabras y de la escritura y de la narrativa, y hoy en día, con toda esta mezcla que se le va haciendo en la cabeza, casi que no puede comunicarse como lo hacía antes, y vamos viendo este camino que va haciendo en este primer tiempo de su enfermedad, pero también cómo va avanzando esa enfermedad, y ella va cada vez introduciéndose más, bueno, viviendo interiormente pero sin poder comunicarse y externalizar lo que siente, lo que piensa. Ya no puede comunicarse con sus seres queridos como lo hacía antes. Y otro libro que leí, y ahora que estoy viendo me doy cuenta de que este mes fue bastante bueno, leí Una habitación propia de Virginia Woolf, que de este libro también hablé muchísimo en Instagram porque me pareció una historia increíble. Es un ensayo que está basado en las conferencias que Virginia Woolf impartió en universidades de mujeres en 1928, 28-29 o 27-28, no me acuerdo. Básicamente le dieron el tema de las mujeres y la novela, y ella decidió enfocarla en qué es lo que necesita una mujer para poder escribir bien en la época en la que ella estaba. Consideremos que hace un par de años tan solo que se había ganado el voto de la mujer. Así que hace muy poquito tiempo que las mujeres tenían poder de votar y de decidir. Y
Esto abrió muchas puertas, obviamente, pero también seguían bastantes cerradas porque culturalmente las mujeres no podían vivir prácticamente y no podían vivir solas, pero de por sí no podían vivir sin un hombre al lado suyo. Lo que quería hacer Virginia Woolf era enfocar, digamos, su discurso en qué era lo que necesitaba una mujer, llegando a la conclusión, luego de una exhaustiva investigación que vamos viendo en este libro, llegó a la conclusión de que las mujeres necesitan independencia económica y personal, o sea, una habitación propia. Y por último vamos a hablar de diciembre, que hoy día estamos en diciembre 21 y yo todavía no terminé ningún libro. Pero bueno, con preparativos de fiestas y demás, terminar el trabajo y dejar todo preparado para mis vacaciones en enero, claramente no leí nada, pero sí estaba leyendo en la Kindle El jardín de vidrio de la autora que escribió El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que ya saben que es uno de mis favoritos del año y de la vida. Así que yo quería leer este libro para saber si, bueno, también me iba a gustar y me iba a encantar como el anterior, y la verdad es que no. Es bastante depresiva la historia, pero de por sí no estoy como en el mood de leer. Así que creo que no estoy en mi momento para leer este libro, pero sí podría gustarme. La historia cuenta la vida de una nena moldava que es adoptada de un orfanato donde la pasaba terrible por una anciana a la que ella empieza a considerar como una madre. Pero a medida que va creciendo se da cuenta de que esta mujer, la única razón por la que la había adoptado era para poder utilizarla, para hacerla trabajar junto a ella, porque ella ya era muy vieja y no podía realizar el trabajo como antes. Entonces adoptó una niña para poder tener como una empleada extra. Y ella lo que hacía era juntar botellas, era botellera. Entonces adopta a esta nena, le da ropa, comida, un techo, etc. La trata como se trataría a un niño. Obviamente esta nena no es tratada como una hija como tal, pero ella cree que sí, porque nunca tuvo padres, digamos, y la verdad es que lo pasaba mucho peor en el orfanato. Pero sí que la maltrataba y la obligaba a trabajar hasta el cansancio, hasta lastimarse físicamente. Y además la golpeaba cuando se equivocaba al hablar en ruso, porque la estaba también obligando, instando a que hable ruso perfecto y que dejara su idioma atrás, olvidado. Así que vamos viendo la historia de esta nena, narrada por ella de adulta ya, con una profesión, con una vida ya hecha, no desde el rencor, pero sí hablando de las vivencias que tuvo y de todas las cosas que comprendió ya con más edad sobre lo que fue su infancia. Hasta ahí el video de esta semana. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y también en Instagram, porque ahí subo contenido prácticamente todos los días. Y bueno, ya nos veremos el próximo año. Acá me despido. Chau.